Mali es un país de la zona del Sahel, al oeste de África, casi desconocido hasta principios de los años 70. Entonces se habló mucho de él a causa de la sequía y el hambre. Hoy, a pesar de la importación de alimentos de los países industrializados, sigue habiendo hambre. ¿Por qué? El mijo es un grano adaptado a la sequía, con un alto valor nutritivo. Molido y cocido, ha servido siempre como base de la alimentación en la zona del Sahel. El mijo se cultiva hoy de la misma forma que hace siglos. Hacia el final del periodo seco, se queman los campos yermos. El fuego elimina los animales nocivos y deja la ceniza como abono. Antes de la estación lluviosa se prepara el campo para el cultivo. Se eliminan los rastrojos de la cosecha anterior que protegen la tierra de la erosión del viento y se limpian de malas hierbas. Si se ha sembrado después de las primeras lluvias, se espera que haya más, bien repartidas y suficientes. Los campesinos siempre han tenido problemas con la demanda de trabajadores para la cosecha. Antes, los ancianos de una tribu hacían que las familias con mucha mano de obra ayudasen a las que no tenían, porque los hijos aún eran pequeños, los adultos demasiado mayores o habían sido apresados por los cazadores de esclavos. Así, siempre se conseguían excedentes suficientes para enfrentarse a la peor sequía, que podía durar de 4 a 7 años. Ahora, por esta ayuda, se tiene que pagar dinero, lo cual significa que tienen que recolectar más para poder pagar los sueldos. Antes, los ancianos también fomentaban un equilibrio entre las familias con más reservas y las que tenían menos. Daban a los que necesitaban. Así se aseguraban la ayuda para ellos mismos si pasaban necesidad algún día. Las familias que ayudaban gozaban de un alto prestigio. Antes de la época colonial, los campesinos usaban la tierra y la mano de obra para producir alimentos suficientes para sus familias hasta la próxima cosecha. Guardaban además unas reservas para los años malos. Pero cierta parte se tenía que pagar como tributo al soberano. Siempre había periodos de sequía y la cosecha no llegaba para alimentar a la familia. Entonces usaban las reservas. El tributo disminuía o quedaba suprimido totalmente, según el rendimiento de la cosecha. Cuando hace 100 años los franceses establecieron un régimen colonial en el área del Mali actual, los campesinos se vieron obligados a cultivar también vegetales para la exportación. Plantaban cacahuetes, como en este campo, y algodón. Con los ingresos pagaban los impuestos que habían sustituido al tributo. Desde la época colonial, el campesino ha tenido que dividir la tierra y la mano de obra entre el cultivo de mijo para la familia y, por ejemplo, el de algodón para la exportación. Ya no es posible reservar alimentos para los malos tiempos. Los impuestos, las necesidades de la casa y de las empresas se tienen que pagar con dinero. Y en caso de sequía, los rendimientos, tanto del mijo como del producto de exportación, disminuyen. Mientras bajan los ingresos, los gastos se mantienen y hay que comprar más víveres que resultan especialmente caros. La economía de exportación no tiene el mismo efecto en todas las partes de Mali, porque el país forma parte de 3 zonas diferentes: desierto y semidesierto.
la zona de Sudán y entre las dos, la zona del Sahel. El norte del país se extiende hasta el Sahara, donde viven nómadas ganaderos del pueblo de los Tuareg. Para aprovechar el escaso forraje, además de camellos, tienen ovejas, cabras, asnos y ganado ovino. Todos dependen del agua. En la estación lluviosa, de 1 a 2 meses, aprovechan el agua que se acumula en las hondonadas. Los otros meses dependen de los pozos. El problema es que la leche de los animales no es suficiente para la alimentación. Tienen que cambiar ganado y sus derivados por mijo, es decir, dependen de los cereales de los campesinos del sur. En tiempos de extrema sequía dependen incluso de los campos yermos, aún más al sur, y de sus pozos. Hacia el sur sigue la zona del Sahel, un cinturón de una amplitud de unos 100 kilómetros con un periodo de lluvias de 3 a 4 meses. Aquí la tierra rinde, pero solo prosperan plantas de secano, como el mijo panicular, pero no lo hacen ni el algodón ni los cacahuetes. Las panículas y panojas recogidas se llevan a la granja donde las guardan. Se trillan justo antes de consumirlas. En comparación, el sur del país es ciertamente privilegiado. Es parte de la zona de Sudán y hay precipitaciones abundantes durante 8 meses. Esto se nota en la vegetación. Los árboles y las hierbas crecen de forma más densa y la tierra aquí da mijo, cacahuetes, algodón y otros granos. Considerando la distribución geográfica de los cultivos de alimentación y exportación, se pueden distinguir zonas marcadas por el clima. En el norte solo se puede cultivar mijo. En la zona central se combina mijo con cacahuete. Y en el sur, con lluvias abundantes, se planta también algodón, que consigue precios más altos. Cuando Mali obtuvo su independencia en el año 1960, nada cambió. Se estableció una administración propia y en los 20 años siguientes se quintuplicó el número de funcionarios. Solo sus salarios requieren 2/3 partes de los ingresos del Estado. Los gastos crecientes se equilibran sobre todo con los ingresos superiores de la exportación. Para poder exportar más, el gobierno fijó los precios máximos de los artículos de primera necesidad. Con esto, el precio de coste de los alimentos quedaba por debajo del de los productos de exportación. Para los campesinos, la producción de mijo más allá de las necesidades personales dejó de interesar. En 1959, hacia el final de la época colonial, se exportaban 10.000 toneladas de algodón. Para su cultivo se necesitaban 9.000 hectáreas. En 1969, al principio de la gran sequía, la producción de algodón era 10 veces superior a la de 1959. En 1979, antes de la siguiente sequía, se llegó al punto más alto, con 150.000 toneladas. Las tierras dedicadas al cultivo de mijo habían disminuido 10 veces desde 1959,
Desde entonces y hasta ahora, las cosechas de algodón oscilan entre 100.000 y 140.000 toneladas según las lluvias. En la región del sur, un gran número de campesinos dejó de producir alimentos que superasen sus propias necesidades. Pasaron a cultivar solo algodón. Esto tenía algunos efectos positivos, sobre todo en la división del trabajo. Porque a pesar del crecimiento de la población, la mano de obra es escasa cuando se tiene que sacar la mala hierba y recolectar el mijo. Sacar la mala hierba es muy importante para el rendimiento de la cosecha, porque ésta extrae tantas sustancias nutritivas de la tierra como el mijo. El algodón lo aguanta mejor. Es muy importante el momento de la cosecha del mijo. Si se hace una semana más tarde, los granos caen de las panículas. La cosecha del algodón se hace en otra fecha y, según la madurez, en 3 o 4 etapas. Para los campesinos de la zona de Sudán, la combinación de mijo con algodón no significa solo más dinero, sino también menos riesgos. Desde el punto de vista de los campesinos, es pues razonable cultivar también algodón y no solo mijo. Pero en años de sequía, la provisión de mijo de la zona norte resulta imposible. Las sequías posteriores a 1970 y a 1980 no afectaron mucho a los campesinos del sur. Había pérdidas en la cosecha, pero los ingresos de la venta del algodón eran suficientes para comprar los alimentos necesarios. El hecho de que el Estado organice el transporte y la venta ha motivado aún más a los campesinos a cultivar algodón. En fábricas propias, en el mismo país, se separa el algodón de la semilla. Así se crean muchos puestos de trabajo en la industria. La dependencia creciente del dinero exigía un aumento de las cosechas, pero la compra de arados y tiros de bueyes solo era posible para los campesinos del sur. En el norte estaban obligados a ampliar el terreno de cultivo y a disminuir el número de campos yermos. Para los campesinos del norte, la situación ya empeoraba los años de lluvia normal. Solo podían pagar los impuestos vendiendo el mijo, con lo que ya no era posible ayudar a las familias pobres. Había cambiado el papel del mijo. Antes era un producto con un valor social. Ahora solo es un producto con valor monetario para comprar lo necesario y pagar impuestos. En el norte, durante el periodo de sequía, casi no crecía nada. En su miseria, los campesinos intentaron cultivar cada trozo de tierra esperando la lluvia. Hasta plantaron en las dunas de los lindes del desierto. Pero la lluvia no llegó. Se había removido tierra sólida, lo cual fomenta la erosión del suelo y el avance del desierto. Las importaciones de alimentos y las ayudas raramente llegan al norte del país. La causa de que la sequía se transformara en hambre fue una política en favor de las ciudades y no el clima o la falta de vías de comunicación.
Como consecuencia de la política agrícola, los campesinos del sur tomaron una decisión importante. A pesar de todo, restringiendo el cultivo de cereales a favor del algodón, no podían equilibrar las pérdidas del norte. Por esto, en 1973, ya no había mijo del país en el mercado. Miles de personas murieron. Las ciudades cercanas al río Níger se alimentaban con importaciones de cereales y ayudas de emergencia. Actualmente, para la alimentación de las ciudades casi no hay productos del país. Año tras año se importan más alimentos. Estas importaciones representan una carga para la administración del Estado, porque los cereales importados son caros y se venden al mismo precio que los del país. El resultado es un bloqueo del desarrollo de las zonas rurales. Habrá una próxima sequía. Arruinará más existencias en el Sahel. No morirán tantas personas como en la sequía del año 1973, porque la ayuda europea para catástrofes está mejor organizada. Pero la ayuda para las catástrofes y las importaciones permanentes de alimentos, ¿podrán resolver la crisis de alimentación en el Sahel? La clave para la solución está en el sur de Mali, en la zona de Sudán y en las ciudades.